¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de ADN Cultura? Me encuentro en videollamada con el diputado local Arturo Martínez Núñez, a quien le agradecemos el espacio y la presencia. ¿Qué tal, diputado Arturo? ¿Cómo se encuentra? Hola Miguel, muy bien, muchas gracias por la oportunidad aquí en estas nuevas modalidades que tenemos que inventar. La pandemia nos empujó a lo que parecía que llegaba, pero no llegaba, que era la virtualidad, y ahora pues es una realidad. Todo el día estamos en reuniones por Zoom, por Telmex, por Webex, por Skype y por quién sabe qué tanta cosa. Y yo creo que eso ya quedó, ya llegó para quedarse. Incluso, eh, pues, más allá de su lado, del lado negativo que pueda tener, pues nos va a permitir, yo creo que avanzar muchísimo en organización comunitaria y, por ejemplo, en educación. Eh, la educación a distancia, que ya era importante, pues ahora va a ser mucho más importante. Y eso le va a permitir a mucha gente acceder a la educación sin tener que moverse de su lugar de origen, con todo lo que ello implica. Obviamente, para que esto ocurra, pues tiene que haber computadoras, internet, etcétera, pero el hecho de que ya existan las plataformas, pues además de ser eh, pues novedoso, yo creo que hay que verlo como algo positivo. Así es una dinámica que ha llegado para quedarse de los pocos beneficios que ha traído esta pandemia. Pero el trabajo legislativo no ha parado, diputado. Es correcto, ese no ha parado. Ese es un trabajo constante, es un trabajo un tanto extraño porque eh, no se trata, desde mi punto de vista, solamente de tener una gran idea, ¿no? Hacer una gran iniciativa de ley y presentarla, porque cuando eso ocurre, porque hay que decir que tenemos cientos de iniciativas sin dictaminar, pues simplemente se ponen a dormir el sueño de los justos. La parte eh, que hay que hacer, o sea, hay una parte técnica de hacer bien la iniciativa y hay una parte eminentemente política que es la de convencer a diputados de tu propio partido y luego de otros partidos para que apoyen tu iniciativa. Cuando se trata de leyes, digamos, reglamentarias, o de modificaciones de artículos, solamente necesitas la mayoría simple, o sea, la mitad más uno. Pero cuando se trata de reformar la Constitución, pues necesitas mayoría calificada, o sea, más de dos terceras partes, y además necesitas el aval de al menos 41 de los 81 ayuntamientos que hay en el estado de Guerrero. Entonces, lograr un consenso de esa magnitud, pues es una tarea más difícil que únicamente tener una buena idea, pedir turno, subirla a la tribuna y decir, ah, no, pues yo ya propuse la ley de X, Y o Z, ¿no? Porque en derecho positivo, pues lo importante no es lo que propones, sino lo que se aprueba. Así es. Entonces, eso no ha parado, seguimos en las negociaciones. Eh, Recientemente aprobamos una reforma electoral, digo yo que inconclusa, porque faltó el tema indígena, aunque avanzamos mucho en el tema de la paridad de género y de la igualdad y de la equidad, pero pues faltó el tema indígena. Esa es una tarea pendiente. Eh, ya va a ser muy complicado, por no decir imposible, que lo que hagamos repercuta en la elección del 21. Eh, Tampoco pudimos poner lo del diputado migrante, que ya lo contempla la Constitución desde hace años. Y no pudimos, pues, porque no hubo voluntad de los otros grupos políticos. Esa es la realidad. Hay que recordarle un poco a la gente que en el Congreso del Estado Morena es el grupo parlamentario más grande, pero no somos mayoría. Somos 22 y el resto de los diputados de los demás partidos que actúan en grupo son 24, Así es. actúan en bloque. Entonces,
pues más bien nosotros somos la minoría, ¿no? Entonces, el trabajo sigue, las sesiones siguen, ahorita ya entramos en receso, se queda la comisión permanente, Excelente. pero nosotros nos quedamos a trabajar en la construcción de acuerdos para poder hacer leyes. Y de esta construcción de acuerdos, ¿hay algunas propuestas en materia cultural que nos puedas comentar? Sí, bueno, para mí la cultura, siempre lo he dicho, lo decía cuando me tocó el enorme honor de ser titular de la Secretaría. Eh, la cultura es la pieza fundamental, eh, no solo para esto que ya se choteó y que advertíamos que se iba a chotear Así del es. famoso tejido social, ¿no? Pero lo que nosotros decimos es que la cultura es lo que somos, la cultura es lo único que realmente logra armar, logra tejer, logra entretejer a la comunidad y a un estado y a un espacio. Entonces, es fundamental para el desarrollo de un estado, pues que la cultura sea un derecho que se reconozca en la Constitución. Más allá de las leyes reglamentarias que tenemos, primero hay que decir que hemos avanzado muchísimo en este tiempo, porque de tener un instituto de cultura pasamos a tener una secretaría, pasamos a tener las leyes en la Secundaria. materia, Ujú. pero empezamos un poquito al revés. Quizás debimos de haber empezado primero La reformando la Constitución. Constitución, luego haciendo la secretaría y luego haciendo las leyes reglamentarias. Sea como sea, Se ha avanzado en el tema. se ha avanzado. Eh, yo siempre digo, la comunidad cultural, a diferencia de otras comunidades, como pudieran ser, por ejemplo, los campesinos, que evidentemente son muchísimos más que los cultureros, ¿no? Son cientos de miles, pero los campesinos no tienen, como casi todos los cultureros, acceso y posibilidad de escribir sus opiniones, de escribir Twitter, de escribir en el Facebook, de hacer esfuerzos de comunicación como ADN. Es decir, aunque los creadores son menos, yo digo que influyen muchísimo porque son persistentes, porque conocen sus derechos, porque luchan por ellos, porque no se dejan. Y entonces todo aquel que crea que trabajar con los creadores es sencillo, pues yo lo invito a que se aviente el trompo. Es bastante complicado, pero bastante satisfactorio. Entonces por ahí traemos una propuesta que yo mencioné en un artículo que apareció el día de ayer en El Sur, Así es. que originalmente, hay que decirlo, no es mía. O sea, sí es mía, pero no surge Es de parte de un mi... trabajo de organizaciones civiles. Es, es parte de un trabajo de organizaciones civiles que me presentaron una propuesta para modificar el artículo sexto de la Constitución y poner ahí en el articulado, agregar varios numerales y reconocer a la cultura como un derecho constitucional. Yo, desde que me dieron el proyecto, me pareció una idea estupenda, que estamos en este momento en el proceso de pulir, porque el proyecto original que nos presentaron es muy ambicioso y desde mi punto de vista es muy largo. O sea, la Constitución no, en la Constitución general de un Estado no debería de haber digamos, tantos detalles. Tiene que ser más general y ya en las leyes Y particulares ahí en la sí secundaria se eh, va de detalle toda esa eh, parte. se detalla, se debe de detallar. Entonces, eh, estamos por concluir el proceso. Eh, yo Sería presentada a estoy, partir de septiembre cuando se inaugure la no, siguiente. no necesariamente, porque yo no me quiero esperar hasta septiembre para nada más para yo pasar a leerla. Eso me parece ridículo, ¿no?
luego los diputados y diputadas parece que tenemos sed de tribuna, ¿no? De decir, propuso el diputado Arturo Martínez la modificación en la Constitución. No, yo quiero que seamos nota el día que la aprobemos, no el día que la presentamos, ¿no? Es como cuando pones la primera piedra de una obra. Pues yo no quiero la primera piedra, quiero que... La conclusión la conclusión. Entonces, no, lo que sí quiero hacer, y aprovecho este espacio para anunciarlo, ¿no? Es socializarlo antes con los miembros de la comunidad cultural. Pues con la idea de platicarlo hacer un diálogo así, y construirlo, ¿no? Terminar así abiertamente, o sea, como debe de ser, ¿no? Aunque sea por esta vía, pero abierto, y que quede constancia y que quede grabado de por qué la exigencia, por qué es necesario, por qué es importante. Quizás incluso, o sea, me está ocurriendo que ADN podría ser un excelente, no sé ni cómo llamarle, pues no de convocatoria, como el espacio en donde podamos concurrir todos, ¿no? Y que la gente opine, que los diversos colectivos, frentes, grupos opinen. Eso finalmente es un ejercicio que se conoce como parlamento abierto, o sea, es decir, es el diputado o es el Congreso escuchando de viva voz a los interesados, en este caso, pues es la comunidad cultural. Entonces, yo espero terminar con mi equipo de trabajo quizás en esta semana, en unos 10 días, el proyecto final, y si en ADN nos dan chance, pues podemos organizar un parlamento abierto, una sesión de parlamento abierto, incluso podría ser una sesión de la Comisión de Cultura abierta. Eso obviamente se los tendría que consultar a mis compañeras y compañeros miembros de la comisión para hablar exclusivamente de ese tema. O sea, hay muchos temas que hablar en cultura, pero para no ponernos... la mesa de trabajo sea este punto. Para no ponernos a discutir que si los patios culturales y que si a mí no me llegó el paise, que si el PACMI, ya lo sabemos. O sea, es decir, no, sino eso también hay que hablarlo. Pero quiero decir, en esta ocasión hablar únicamente de ese tema, porque pues para nosotros, para mí como ambiciosa reforma constitucional, tiene el apoyo de la comunidad cultural, si no, pues no hay manera, o sea, es como ir solito a la batalla, y si logramos hacer una gran coalición de creadores y de usuarios y de ciudadanos en favor de la cultura, pues va a ser más fácil que logremos el cambio constitucional. En concreto, ¿de qué se trata? Se trata de, ya lo dijimos, de reformar, de adicionar el artículo 6 de la Constitución para que se reconozcan en ella el derecho a la cultura. El fraseo me lo guardo, lo dejo para que lo discutamos el día que tengamos este foro o esta reunión o como le llamemos, parlamento abierto, para que nos podamos alimentar y entonces sí poderlo presentar al pleno, recordar que estamos en receso, pero no nos tenemos que esperar hasta el 1 de septiembre, al contrario, podemos hacerlo antes y pedirle a la Comisión de Estudios Constitucionales pues que la dictamine. Habiendo consenso, no hay ningún problema y yo no creo honestamente que nadie se vaya a oponer a modificar la Constitución en algo tan noble, tan sentido y tan importante como es la cultura. De acuerdo, diputado. Te agradecemos la entrevista y mucha suerte con esta propuesta y estamos abiertos a hacer la invitación para la sesión de Cabildo Abierto, de Parlamento Abierto. De Parlamento Abierto. Creo que es un ejercicio interesante. Hacer un diálogo con todos los artistas y creadores de todo el estado sin necesidad de hacer un gasto innecesario de transportación.
Pues sí, porque nos acabamos gastando los poquitos recursos en gasolina y en comida, cuando en realidad podríamos hacerlo aquí. O sea, esa es una de las cosas que se está haciendo con el programa federal Contigo a la Distancia, ¿no? Así es. Eh, pues, que tiene, seguramente tiene fallas, carencias, pero pues que es una acción que se echó a andar para no paralizar a los creadores en esta época de pandemia, porque la cultura, si algo necesita de la interactividad, es la cultura. O sea, ahí nos podemos meter en otra discusión de mucho tiempo, pero normalmente el creador crea para sí mismo, pero también crea para poderlo mostrar y compartir con el resto de la comunidad, si no, no tiene sentido, ¿no? Habrá quien diga, no, pues yo pinto para mí o yo escribo para mí, pero normalmente uno se expresa pues para poder dialogar con el resto de nuestros amigos, de nuestra comunidad y de nuestro mismo gremio, ¿no? Así es, diputado. Pues nuevamente muchas gracias por el espacio y el tiempo y estaremos atentos a la propuesta de la invitación para Pues corregir. yo, en cuanto tenga listo el texto, con mucho gusto, les voy a más bien pedir a ustedes que me hagan favor de abrirnos el espacio y podemos hacer algo ADN y el Congreso del Estado, convocar juntos a este reunión, parlamento. Hay que buscar la figura Adecuada. adecuada y pues que eso se pueda tener en unos 15 días y que la gente previamente conozca el texto para que digan, oye, aquí quítale, aquí ponle, ¿no? Y quienes quieran participar y quienes puedan ser únicamente oyentes. Así es, así es. Con el único efecto de tener cierto orden y que sea productivo el tiempo, ¿no? Así es. Pero todo el mundo es bienvenido a esta iniciativa. Bueno, hasta luego, diputado. Muchas gracias, Miguel. Saludos a todo el equipo. Gracias.